Muy buenos días a todos. Eh, Quisiera compartir con ustedes un ejercicio de campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico, vamos a calcular ahora el campo eléctrico de una varilla finita, ¿no? Antes de comenzar, quisiera pues en este caso compartir con ustedes algunas definiciones, ¿no? Voy a quitar el video para que todo sea más fluido. Entonces, estimados, bueno, nosotros sabemos cómo calcular el campo eléctrico de una carga puntual, ¿no? Si yo tengo aquí la carga, aquí tengo mi sistema de coordenadas, siempre tú cuando uses posiciones tienes que definir un sistema de coordenadas. Entonces aquí puede estar mi carga puntual. La carga que va a generar el campo va a ser la fuente, ¿estamos? Y a mí me interesa conocer, por ejemplo, el campo en este punto, en el punto P, aquí, digamos, ¿no? Que está en la posición R respecto a mi sistema de coordenadas. Bueno, entonces, yo puedo conocer la magnitud del campo. ¿Cómo la conoces? K por Q sobre la distancia al cuadrado. Esa distancia es desde la fuente hacia el punto de interés. ¿Estamos? Donde K es 1 entre 4 pi epsilon sub 0, que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Ahora, por otro lado, eh, D no es nada más que lo siguiente, ¿no? La distancia desde la fuente hacia el punto de interés. Por eso, D, que es la magnitud de este vector, que es la diferencia entre la posición del punto de interés menos el punto donde está la fuente, con eso nosotros podemos calcular el respectivo campo, ¿no? Pero esto, ojo, de forma escalar. Si queremos trabajar de forma vectorial, o sea, que tengamos la magnitud y las direcciones completas, entonces el campo, y aquí agregando un poquito más, el campo en el punto R, en este caso, ¿no? En la posición R de mi sistema de coordenadas, en este caso será K por Q, entre la distancia desde R' hasta el punto R, por la diferencia de estos vectores al cubo por R menos R', ¿no? Recordar que R' es la posición de la fuente o de la carga que produce el campo y R es la posición del punto de interés donde quiero conocer el campo. Esto, ojo, por una fuente puntual. ¿Estamos? Sin embargo, la vida no es así. Existen distribuciones de carga. Aquí tengo, por ejemplo, toda una región donde tiene una carga total Q, digamos, acá dentro hay una carga total Q, y todo esto cubre un espacio omega. Puede ser un volumen, una superficie, o quizás todo esto es como una especie de lazo, o sea, una longitud. ¿Estamos? Pero bueno, y yo puedo tomar simplemente una pequeña porción de toda esta fuente finita. Se hace puntual, pero adentro tendrá una pequeña porción de carga, un diferencial de Q. Y bueno, como esta es una porción pequeña, puedo usar en este caso la fórmula vectorial del campo para fuentes puntuales, ¿no? ¿Y cómo sería? Entonces, de este punto hasta este punto habrá un diferencial de campo porque viene de un diferencial de carga. Y el diferencial de campo, aquí aplicando esto, ¿no? El diferencial de campo en el punto R, en este caso, el diferencial de campo en el punto R va a ser K por diferencial de carga entre la distancia al cubo por el vector distancia, ¿no? R menos R'. Recuerden una vez que R' es la posición de la fuente, ¿no? Ahora, bueno, entonces, aquí hay una cosa muy interesante, estimados. La razón entre la porción de carga y la porción de la fuente se le llama pues distribución de carga. ¿Estamos? Y según cómo es la fuente, la porción de la fuente, uno define unas cuantas distribuciones de carga. Por ejemplo, distribución volumétrica, ¿a qué es igual? ¿Cuánta carga hay en un pequeño volumen? Distribución superficial, ¿cuánta carga hay en una pequeña superficie? Y otro, distribución lineal, ¿no? ¿Cuánta carga hay en una pequeña porción de longitud? Entonces, según cómo sea la distribución, según cómo sea la fuente finita, o el objeto cargado, en este caso, tengo distintas distribuciones, volumétrica, superficial, longitudinal. Bueno, omega lo pongo simplemente, ¿no? Entonces, aplicamos el principio de superposición. El campo total es la suma de todos los campos producidas por las diferenciales de carga de toda la fuente. ¿Estamos?
Y esto produce pues este resultado, ¿no? Sumando sobre todo el volumen de la fuente, en este caso, ¿no? O región de la fuente, aquí, bueno, región de la fuente, o sea, todo esto barre sobre todos los puntos de la fuente. Y ojo, R', R' es el punto donde está el diferencial de carga, que es una porción de toda la fuente, ¿estamos? Entonces el campo en el punto R es K por toda esta integral correspondiente, ¿no? De la distancia hacia la porción de la fuente hacia el punto de interés por R menos R', la distancia vector, ¿no? Entonces, vamos a aplicar esta ecuación, estimados. Vamos a aplicar esta ecuación, que es simplemente usar la, la ley de Coulomb para cargas puntuales más el principio de superposición, ¿no? Ley de Coulomb más el principio de superposición nos da esta función para calcular todo el campo. Bueno, habiendo indicado esto, paso a compartir con ustedes este ejercicio, ¿no? Vamos a ver acá. Un momento. Ya, entonces ahí sí ya limpiamos un poco esto. Entonces, ya está, perfecto. Entonces, tengo aquí lo siguiente, estimados. Tengo yo aquí, vamos a poner esto un poquito más acá. Tengo yo aquí una varilla de carga Q. Estamos con longitud L. Y yo quiero conocer el campo en el punto P. ¿Estamos? Entonces el ejercicio va a ser el siguiente, ¿no? Hallar el campo en el punto P. Estamos en P. En el punto P. Bueno, entonces lo que se sabe es que toda la longitud es, en este caso, L y toda la carga que está aquí es Q. Ahora, vamos a suponer, para hacer algo más concreto, en este caso, que Q se distribuye de forma, se distribuye uniformemente. 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 Entonces, suponiendo eso. Ahora, ¿qué es distribución uniforme? Significa de que la concentración de esta distribución no cambia a lo largo del objeto que estás investigando, ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a ver acá. Vamos a empezar a poner ya números a todo esto. Esto lo voy a poner un poquito más acá porque ya estamos comenzando a... Un momentito por aquí. Lo pongo acá. Entonces, cuando uno habla de distribución uniforme, se refiere a que la concentración de la cantidad física que interesa es la misma en todas las regiones. ¿Estamos? Y bueno, como este es un alambre, entonces predomina la longitud. Vamos a escribir acá su distribución lineal. ¿Cuál es su distribución lineal? La carga Q sobre la longitud. Toda la carga que está aquí. Y si esta distribución es uniforme, esto tiene que ser igual a la pequeña cantidad de carga que pueda haber en una pequeña porción de longitud. Por ejemplo, poner acá hay una, ojo, muy pequeña porción de longitud, diferencial de L, y encerrada en esta pequeña porción tiene que haber una pequeña cantidad de carga. Si la distribución es uniforme, la concentración de carga respecto a la longitud debe ser la misma en todo punto de este objeto. ¿Estamos? Entonces, bueno, de aquí podemos ver lo siguiente, ¿no? Entonces, eh, Q sobre L por diferencial de L es igual a diferencial de Q. Tenemos ya esta pequeña expresión. Entonces, bueno, vamos a trabajar, estimados. Entonces, eh, si quiero calcular el campo en el punto P, es necesario aprovechar todo todas las simetrías que podamos tener o la comodidad correspondiente, ¿no? Vamos a imaginarnos que nuestro punto de referencia está acá. Desde aquí voy a empezar a medir las distancias. Entonces, aquí con la vertical lo trazo con este color, un poco tenue. Lo que importa es saber en qué estamos. Entonces, aquí va a ser mi eje Y. Entonces, el punto P se encuentra, ojo,
entonces el punto P, que es el punto donde quiero conocer el campo, se encuentra en la respectiva longitud, ¿no? ¿Estamos? Entonces, vamos a ver acá. Si este es el eje Y, hacia aquí está el eje X. ¿Estamos? Entonces, por comodidad casi siempre nosotros trabajamos a lo largo del eje X positivo como consideración, así que el diferencial de L es simplemente el diferencial de X. ¿Estamos? El diferencial de L es el diferencial de X. Y acá hay una concentración de carga diferencial de Q. Ahora bien, vayamos a ver esto. Un momentito. Estimados, vamos aquí a ver esta, esta forma de calcular el campo, ¿no? La voy a poner aquí más abajo. Estamos limpiando todo. Entonces, tenemos aquí. Entonces, estimados, piden hallar el campo en el punto P. Entonces, recordando esto, ¿no? Se necesita el punto de interés. Entonces, este es el punto de interés. Esto va a ser R, fijo. ¿Cuál es el punto donde está la fuente? Bueno, mi fuente se encuentra acá. Este va a ser R'. Estamos. R menos R'. Ah, bueno, R menos R' es esto que está acá. Estamos. Aquí está R menos R'. ¿Estamos? Entonces, vayamos a indicar una cosa. Bueno, tenemos aquí ya las cantidades correspondientes, ¿no? Entonces, veamos aquí. Entonces, ¿qué es R? Voy a poner aquí, ¿no? Aquí ponemos esto aquí. ¿Qué es R? Bueno, no sabemos qué es R, pero así, R simplemente es Y en la dirección J. Y esto, ojo, está fijo. Me interesa conocer el campo en este punto. ¿Estamos? Ahora bien, yo puedo definir aquí un ángulo tita, en este caso, ¿no? Vamos a ver aquí qué es, entonces, luego de eso, qué es, en este caso, R'. R' es la posición donde está mi fuente, mi pequeña porción de carga. Entonces, R' sería, bueno, si esta es mi referencia, es X, ¿no? Justamente es X. Entonces, bueno, sería X en la dirección Y. ¿Estamos? Es X en la dirección Y. ¿Estamos? Digamos que de aquí a acá, respecto a mi referencia, todo esto es X y bueno, aquí también, ¿no? Respecto a mi referencia, todo esto es Y. ¿Estamos? Entonces es X. Ahora bien, continuando. Entonces yo necesito, ojo, yo necesito R menos R'. Entonces calculamos R menos R'. Entonces simplemente es R es Y en J, X en Y, entonces es esto, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos esto. Estamos. Dado que Y es fijo porque es el punto de interés, podemos entonces escribir a X en función de Y. Entonces hacemos esto, ¿no? Fíjense, por ejemplo, eh, esto es X, ¿estamos? Entonces puedo hacer lo siguiente, ¿no? Tangente de tita, a que es igual X entre Y. Entonces, en este caso, X es igual a Y tangente de tita. ¿Estamos? Entonces tenemos esta equivalencia. Estamos, X es igual a tangente de tita. Y fíjense que este valor que está acá, la magnitud de R menos R', en este caso, aquí continuando, en este caso, ¿no? Aquí, vamos a continuar. O puedo, creo que puedo, sí, nos podemos hacer una cosa, ¿no? Entonces, R menos R' sería esto, ¿no? Voy a repasar R menos R', eso sería igual a esto, Y en J menos X en Y X es Y tangente de tita. Entonces sería que Y por 1 menos
tangente de tita, vamos a poner aquí con más orden, y en j menos tangente de tita en i. ¿Estamos? Y eso sería r menos r'. ¿Estamos? Y estamos siendo en este sentido, ¿no? Ahora, hay una cosa muy interesante. ¿Estamos? Bueno, aquí el r' es simplemente, como hemos visto, x tangente, el r' es x en y, así que es y tangente de tita. Ahora bien, por otro lado, por último, voy a hacer de aquí estos dos, ¿estamos? Combino estos dos y yo puedo saber lo siguiente, ¿no? Que r menos r' módulo sería entonces esto, la magnitud de este vector, ¿no? Y esto sería y, el primer elemento al cuadrado, 1, más tangente de tita al cuadrado, todo esto raíz. Y esto es una identidad trigonométrica, ¿no? Esto es la, en este caso, secante. Entonces tengo que r menos r' es justamente y por secante de tita, en magnitud. Ojo, en magnitud. Y menos r' es y secante de tita. Entonces, tengo estas conclusiones. Estamos todo a partir de ello, ¿no? Todo a partir de ello. Entonces, y secante de tita. Y bueno, pues se nota aquí, mejor no era necesario de frente la distancia, entonces y secante de tita. Si yo solo quiero la magnitud. Entonces, bueno, tenemos todo esto aquí. Hemos trabajado con y fijo. Ahora pues vamos a analizar otra cosa más, ¿no? Eh, sé cuánto vale x, en este caso. Entonces, podemos hacer otra cosa más. Por ejemplo, la derivada de x respecto de tita. Aquí es igual. X es simplemente, ojo, la derivada de y tangente de tita tangente de tita sobre tita. Como y es una constante porque esta cantidad es fija, el punto P es el punto que nos interesa, entonces y por derivada de la tangente de tita respecto a tita. Todo esto es igual, en este caso, ustedes conocen ese valor, es la secante cuadrado, ¿no? Y secante de tita al cuadrado. Entonces tenemos ya secante de tita al cuadrado. Entonces, de aquí tengo lo siguiente, que diferencial de x es igual a y secante de tita al cuadrado por diferencial de tita. Y tengo el diferencial de x. Entonces, tengo todo esto. ¿Y para qué me sirve todo esto, estimados? Me sirve porque queremos calcular el campo. Queremos calcular el campo de toda esta región, ¿no? Vamos a poner esto acá también. Estamos. Bueno, entonces, recordamos que esta pequeña diferencial de carga es la distribución de la carga en la región por el diferencial de esa región. Entonces, eso lo ponemos un poco más arriba y simplemente pasamos a reemplazar las cosas, ¿no? Pasamos a reemplazar las cosas. Entonces, a reemplazar esto, obtenemos lo siguiente. ¿Estamos? Entonces, diferencial del campo. Sabemos que es en el punto R, así que voy a omitir ese índice. Esto es K. Diferencial de Q, que es la distribución de carga, en este caso lineal, Q sobre L. Estamos Q sobre L por, en este caso, por diferencial de la expresión. El diferencial de L es diferencial de X, entonces todo es el diferencial de X. Es simplemente Y secante de tita al cuadrado diferencial de tita. Entonces, yo lo que he hecho es lo siguiente, ¿no? Solamente he escrito estos dos términos de toda la ecuación. K y diferencial de Q. Diferencial de Q es la distribución de carga por el diferencial de X o el diferencial de L, que es esto. Entonces, bueno, ahora, por otro lado, dividido entre esta distancia al cubo.
Y aquí tengo la distancia, ¿no? Esta distancia es y secante tita, o sea, como está el cubo, es y al cubo secante de tita al cubo. ¿Estamos? Tenemos eso. Y muy bien, ahora solamente falta una cosa. ¿Estamos? Falta R menos R'. Entonces aquí está, si no me equivoco, R menos R', Y en J menos X en J, o Y, J menos tangente de tita en I. Bueno, esto puede ser un poquito tedioso, pero se puede, todo se puede. Cuando hay buena voluntad, todo se puede. Pero sí, ¿no? Siempre es importante tener paciencia. Entonces, estimados, tenemos esto aquí. Y bueno, ponemos R menos R', ¿no? Entonces, bueno, acá está R menos R'. Y, J menos tangente tita en I. Entonces, aquí tengo Y en la dirección J menos tangente de tita en I. Todo esto está, ojo, en paréntesis, ¿no? Y bueno, dense cuenta que aquí ya se están eliminando muchas cosas. Hemos puesto todo. Y ojo, todo va a ir en función de tita. Todo está en función de tita ya que ya es fijo. Así que es importante analizar cuáles son mis límites de integración, porque recuerda que el campo, simplemente el campo total, es la suma de todos los pequeños campos que pueden haber. Y tengo aquí yo muchas porciones de carga a lo largo de toda esta región. Pero hay que sumar desde esta porción de carga hasta esta porción de carga. ¿Esto qué significa? Tenemos que sumar, ojo, vamos a poner esto aquí, voy a poner con color negro, desde este punto hasta este punto. Entre estos puntos tendremos que hacer la suma. ¿Estamos? Ahora bien, voy a poner aquí un color un poco menos invasivo, menos grosor. ¿Estamos? Ahí está mejor. Entonces, ya habíamos hecho todo esto. ¿Estamos? Entonces, una cosa importante, estimados, es lo siguiente, ¿no? ¿Entre qué ángulos hay que integrar para poder sumar todos los campos? Entonces, fíjense aquí. Perdón. Fíjense aquí. Entonces, desde tita inicial hasta tita final. Todo esto vale L. Todo esto vale L, estimados, ¿eh? Entonces, si todo eso vale L, es importante hacer una pequeña aclaración. Entonces, desde este punto hasta acá, pues tendrá LF. Y desde este punto hasta acá, hasta el otro borde, tendrá LI. ¿Estamos? Entonces, bueno, L es igual a LF más LI. ¿Estamos? Lo que importa es ver entre qué valores hay que integrar. Entonces, bueno. Entonces, aquí estamos haciendo todo el cálculo, estimados. Entonces, voy a poner esto un poco más arriba para que se entiendan un poco mejor y no saturar el gráfico en los límites. Entonces entre LI y LF, entre esos valores estamos haciendo la respectiva, eh, entre esos valores tenemos que sumar los diferenciales de carga, ¿no? ¿Vamos? Entonces, la suma de estos dos es L. Bueno, simplemente aquí empezamos ya pues a eliminar los términos. Este es Y, aquí llego Y cubo, secante, secante, cubo. Entonces este diferencial de carga, perdón, diferencial de campo eléctrico, que es un vector, ojo, queda K por Q sobre L. Aquí tengo Y cuadrado y Y, solo queda Y. ¿Estamos?
Aquí tengo secante, cubo, secante. Aquí me queda entonces 1 sobre secante que termina siendo coseno de tita. ¿Estamos? Y aquí tengo diferencial de tita. Y aquí tengo, en este caso, J menos tangente de tita. Tangente de tita es seno de tita sobre coseno de tita en I. Entonces tenemos esto que está acá. Todo eso se ha simplificado de esta forma. Estamos, entonces esto incluso podría simplificarse un poco más. Lo voy a hacer. Si este coseno pasa a multiplicar acá, todo esto se convierte en lo siguiente, ¿no? Voy a poner esto un poquito acá. Creo que se puede visualizar. Quedaría simplemente así. Coseno de tita en J menos seno de tita en I. Todo por diferencial de tita. Entonces, todo esto que está acá se termina convirtiendo en esto. Esta es la pequeña porción de campo producida por una pequeña porción de carga que se encuentra en esta región. ¿Estamos? En esta región. Este diferencial de carga se encuentra aquí, produce esa pequeña porción de campo. ¿Estamos? Y necesitamos un ángulo. Ahora, hay que sumar pues todos los pequeños campos que están a este ángulo, a este ángulo, a este ángulo. Por ejemplo, ¿no? Aquí está, permítame mostrarles aquí. Por ejemplo, voy a poner aquí algo, aquí, un color un poquito más tenue. En este caso, este color. Por ejemplo, acá. Esto se encuentra a este ángulo que está aquí. Pero este ángulo es positivo o negativo. ¿Qué sentido tiene? Sentido horario, es negativo. ¿Estamos? Este ángulo, digamos, tita tilde. Bueno, hay que diferenciar, ¿no? El ángulo inicial y el ángulo final tienen distintos signos. Por ende, es importante empezar a evaluarlos. A ver, por ejemplo, tangente de tita inicial. Otra tangente de tita inicial es cateto opuesto. Según mi referencia, este punto es menos LI, así que es menos LI entre todo esto que está acá, que es Y. Esa es la tangente del ángulo inicial. Ahora, siguiente, aquí, tangente del ángulo final, estimados. Cuanto será, todo esto es positivo porque está a la derecha de mi referencia, que es LF, en este caso, cateto opuesto entre cateto adyacente, entre Y. Todo esto vale Y. ¿Estamos? Entonces, una tangente me sale negativa, una tangente me sale positiva, claro, porque un ángulo es horario y el otro ángulo es antihorario. ¿Estamos? Entonces, estimados, de aquí tenemos algo interesante, ¿no? Voy a hacer una cosa. Hemos hecho todo este análisis que está acá. Voy a llevarme un rato todo esto para poder aprovecharlo un poco más aquí. Entonces, vamos a ver acá. New Page After. Entonces, habíamos tenido unas cuantas conclusiones. Habíamos mostrado unas cuantas conclusiones. Ya habíamos visto que el diferencial de campo era solamente esto que está acá. Estamos. Por ende, continuamos con todo ello. Estamos. Entonces, estamos viendo esto, así que simplemente, pues, es cuestión de evaluar, ¿no? Si quiero conocer todo el campo, entonces, tengo que sumar desde este punto que está a un ángulo θ i hasta este punto que está a un θ f. Tengo que sumar todos los campos producidos por las distintas porciones de carga de todo este sistema, ¿no? ¿Estamos? Tengo que sumar los campos producidos para distintas porciones de carga. Este diferencial de campo es general para este punto, como para todos los demás que están aquí. Este resultado ha sido general, así que hacemos la suma, ¿no?
hacemos la suma de todos los diferenciales de campo, y esto es simplemente K por Q sobre LY. Estamos la integral desde tita I hasta tita F de todo esto que sí es una función, ¿no? Coseno de tita en J menos sen de tita en I. Vamos a poner esto un poquito más eh, abajo para tener un poquito más de espacio. Entonces, sumando desde tita inicial hasta tita final, todo esto que está acá, coseno de tita en J menos sen de tita en I por diferencial de tita. Entonces, bueno, si hago toda esta suma, entonces el campo va a ser igual a ¿qué? A K por Q sobre LY. En este caso, la integral del coseno, pues es el seno de tita. Está en la dirección J. La integral de menos el seno, pues es el coseno, ¿no? Coseno de tita en I y ya está. Pero se evalúa entre tita inicial y tita final. Entre esos valores tenemos que evaluar, ¿no? Y bueno, eh, aquí el ángulo es negativo, entonces el seno va a ser negativo. Entonces, seno de tita i es igual a ¿qué? En este caso, el seno de tita y todo esto ya sé cuánto vale. Esto va a ser simplemente LI entre, en este caso, y cuadrado más LI al cuadrado, todo esto raíz, pero con signo menos, ¿estamos? Y su respectivo coseno de tita i va a ser simplemente entonces y entre y cuadrado más li al cuadrado, todo esto tomado raíz, ¿no? Estamos coseno y seno. Recuerden que el coseno es una función par, si el ángulo es positivo o negativo, da lo mismo. Entonces, ahora, continuando con otro lado, lo mismo acá. Para este punto, eh, vamos a hacer algo aquí. Viendo ya cómo son los límites de integración. En este caso, esto lo pongo más acá abajo. Así los límites de integración tenemos bien claros. Entonces, lo mismo aquí, ¿no? Seno de tita f del ángulo final va a ser igual. Aquí LF es positivo, la tangente es positiva, así que el seno es positivo. LF entre, en este caso, y cuadrado más LF al cuadrado, todo esto raíz. Y por otro lado, el coseno de tita f igual, ¿no? En este caso, y entre y cuadrado más LF al cuadrado, todo esto raíz. Entonces tenemos esto y bueno, pues evaluamos. Entonces aquí solamente queda, ojo, evaluar. Evaluamos. Entonces, si evaluamos, entonces el campo va a ser igual a esto, ¿no? K por Q sobre LY, en este caso sobre LY por el seno de tita J más coseno de tita I. Evaluar entre esos dos puntos, ¿no? Entonces sería seno de tita F menos seno de tita I. Entonces, aquí ponemos seno de tita F es simplemente LF, ¿estamos? Entre y cuadrado más LF al cuadrado raíz menos seno de tita i, como es negativo, me queda aquí, más, en este caso, li, en este caso, y cuadrado más li al cuadrado, raíz, en este caso, todo esto, ojo, está en la dirección j, y aquí más, una vez más, vamos a poner aquí, más, en este caso, k, q, li, en este caso. Aquí podemos factorizar y. En este caso podemos factorizar a y. Bueno, lo voy a poner acá. Tenemos esto. Y entre y cuadrado más, en este caso, li. No, lf al cuadrado. Lf al cuadrado raíz. Empieza con
coseno positivo menos el coseno de tita i. Aquí sí, menos y, en este caso, y cuadrado más li al cuadrado, raíz, todo esto en la dirección i. ¿Estamos? Entonces, para este ejercicio, estimados, bueno, podemos indicar una cosa, ¿no? Esto es el campo en todos los puntos. Aquí estaba solucionado. Lo demás que hice fue dar los criterios para evaluar. Aquí está la solución. Lo demás que hice fue dar los criterios para evaluar esta función. Ahora bien, aquí está el campo. Eso es todo. Ahora, hay que analizar un poquito, ¿no? LF es más grande que LI. LF es más grande que LI visualmente hablando. Entonces, en J, bueno, en J, no importa cuánto sea LF o LI, siempre va hacia arriba. ¿Estamos? O siempre va hacia el punto P. Entonces, aquí está, digamos, una componente del campo. Este campo sí lo podemos hacer en grueso. He usado muchos colores en el punto P. Hacia acá arriba, digamos. Acá está el campo en Y. Vamos a verlo acá. El campo en Y. Ahora bien, ahora aquí. El campo en la dirección horizontal, o sea, en X. LF es más chiquito que LY. Así que todo este número que está acá, en este caso, todo este número que está acá, si LI es más grande, entonces todo este número es más pequeño que este número. Entonces, hacia aquí estará más o menos el campo en X. Y bueno, pues el campo total, estimados, es la suma de los dos, ¿no? El campo total es la suma de los dos. Por ende, el campo total estaría acá. Este sería el campo en el punto P. La suma de estos dos, ¿no? Como ya estoy sumándolos, ya los tacho. La suma de estos dos sería el campo en el punto P, en esa orientación. Ahora, tú dirás, bueno, ¿por qué hicimos tanto cálculo para solamente esto? Es que hicimos mucho cálculo, pero lo bueno de hacer un cálculo completo o algebraico, y ya tú sabes en este caso cómo hacer las evaluaciones, es lo siguiente. Haces esto simplemente, un momentito. Haces lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué tal si tú tienes, por ejemplo, tienes aquí un cuadrado? Tienes aquí un cuadrado. ¿Estamos? Entonces, si te piden hallar el campo, por ejemplo, en el punto P. ¿Estamos? Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, bueno, aquí tengo una, dos, tres, cuatro varillas. No importa en qué orientación tú lo digas, ¿no? Una, dos, tres, cuatro varillas. Entonces, bueno, quiero calcular en este caso el campo en el punto P producido por 1. Entonces, aquí están mis respectivos vectores. ¿Estamos? Voy a poner acá. Están mis respectivos vectores. ¿Estamos? Voy a poner aquí un poquito más fino. ¿Estamos? Aquí están. Perdón, aquí, ¿eh? Entonces, aquí pongo la vertical. Caso, ¿no? Trazo una línea vertical. Estamos, me interesa calcular el campo en el punto P. Entonces, aquí está el punto inicial para 1 y final para 1, por ejemplo, ¿no? Estamos, entonces, aquí tengo tita inicial. Vamos a ver un poquito más abajo. Aquí tengo entonces tita inicial y aquí tengo tita final. Entonces, por ende, sabiendo cuánto es esta longitud, sabiendo cuáles son estos ángulos, puedo evaluar el campo acá. ¿Estamos? Voy a evaluar simplemente el campo aquí, sin ningún inconveniente. ¿Estamos? Como ambos ángulos son negativos, entonces el sentido es oral, es el campo, como los ángulos, perdón, están en sentido horario, entonces el seno es negativo, ¿no? Para ambos ángulos, ¿no?
Ahora, para este caso, bueno, eso para, para la región 1. Si por ahí estás trabajando en la región 2, estás trabajando en la región 2, este final de 1 es igual al comienzo de 4, perdón, y que este sea pues el final de 4. Entonces, aquí está el vector posición, digamos. Entonces, eh, el punto P es este. Entonces, aquí analizamos un poquito. Entonces, trazo ya no la vertical, sino la horizontal. ¿Estamos? Y comienzo, pues, entonces, a definir mis ángulos, ¿no? En este sentido, aquí sería mi tita final y aquí sería mi tita inicial. Bueno, entonces, y calculas la otra porción para 4, ¿no? Lo mismo para 3, lo mismo para 2. O sea, con esto ya puedes aplicar el campo en distintos puntos, ¿no? ¿Estamos? Distintos puntos de un arreglo de varillas que pueden estar soldados o no. Divide el arreglo de varillas en distintas varillas y aplica la respectiva ecuación, respetando las orientaciones correspondientes. Bueno, entonces, ya tenemos el campo para cualquier punto, estimados. Hay un caso muy particular, este caso, ¿no? Hay un caso muy particular que es interesante evaluar, ¿no? Si LI es igual a LF igual a L medios. Si es así, entonces el campo que estamos viendo para esta estructura, estamos viendo aquí para una varilla, en este caso, el campo para esa estructura sería el siguiente, ¿no? Si estos dos son iguales, aquí se hace 0, solo hay campo en J, ¿no? Entonces esto quedaría K por Q sobre LY. Estos dos son iguales, factorizo L medios, estamos, ¿no? Estos son iguales, factorizo L medios. Y aquí tengo una cosa muy interesante, como son iguales, en este caso, acá hay dos veces, en este caso, como son iguales, dos veces y cuadrado más, en este caso, L cuadrado entre 4 raíz. ¿Estamos? Tenemos esto. L cuadrado entre 4 raíz. Entonces, si hacemos un poquito más de cálculo, ¿estamos? Hacemos un poco más de cálculo, entonces, el campo sería igual para esta descripción, ¿no? Eh, puedo yo, por ejemplo, aquí el 2 y el 2 se van a ir, ¿estamos? Aquí L y L se va a ir, pero puedo factorizar, por ejemplo, aquí, puedo factorizar, por ejemplo, L cuadrado entre 4. Entonces me queda así, ¿no? K, me queda así. K por Q sobre, en este caso, L medios. En este caso, factorizado L medios, aquí solamente queda esto. Y queda así, ¿no? 1 entre, en este caso, Y entre L, perdón, queda así. 4 Y entre L al cuadrado más 1 raíz. Y me queda así, entonces esto podría escribirlo así. ¿No? Recuerden que K es igual a 1 entre 4pi epsilon sub 0. Recordando eso, entonces el campo sería igual, justo en el centro, ¿no? Justo en el centro sería K por Q sobre, perdón, sería, recordando esto, aquí pasa a dividir, entonces sería 1 entre 2 pi epsilon sub 0, en este caso, ya ese es el valor de K sobre 2, entonces quedaría aquí Q sobre
Y, L, en este caso, Q sobre L, en este caso, por todo esto que está acá, ¿no? ¿Sí? Por 1 entre 4, Y sobre L al cuadrado, perdón, Y sobre L al cuadrado más 1, todo esto, raíz. ¿Estamos? Quedaría así. Y ahora, una cosa importante, Q entre L es la distribución de carga, así que el campo quedaría así. 1 entre 2 pi epsilon sub 0 es por la distribución lineal de carga sobre Y multiplicado por este factor. 1 entre 4 Y sobre L al cuadrado más 1. ¿Estamos? Entonces, estimados, aquí hemos calculado, ojo, el campo. Esta ecuación que está aquí, perdón, acá. Esta ecuación que estoy compartiendo acá corresponde a lo siguiente, ¿no? Vamos a ver aquí. Perdón, acá. Estamos. Esta ecuación que estoy escribiendo corresponde a esto, ¿no? Tengo yo una varilla. Voy a dibujar aquí. Estamos. Ah, y ojo, no se olviden de la dirección. Está en J todo esto, ¿no? Está en J. Vamos, todo esto está en la dirección J. Estamos, entonces, tengo aquí esta varilla. Y justo a la mitad, en este caso, aquí quiero conocer el campo. Y el campo está yendo hacia arriba, ¿no? El campo está yendo hacia arriba. A una distancia, en este caso, Y, respecto a este punto que es el centro de la varilla. Vamos, el centro. Entonces, tenemos esto. Tenemos ahí el campo de esta varilla que tiene una carga Q y una longitud L, por ende tiene una distribución lineal que es igual a Q sobre L. ¿Estamos? Entonces, estimados, ¿qué es lo que nos decía la ley de Gauss? La ley de Gauss. Si ustedes, como vimos, bueno, así aquí les invito a revisar un libro o a los que tuvieron clase con nosotros, ver los apuntes, ¿estamos? La ley de Gauss decíamos lo siguiente, que el campo era igual a 1 entre, perdón, que el campo era igual a 1 entre 2 pi epsilon sub 0, en este caso, por la distribución de carga lineal sobre Y. Esto lo obtuvimos con ley de Gauss. ¿Estamos? Bueno, era sobre ρ, pero en este caso ρ en coordenadas cilíndricas es aquí sería Y. Así que va a ponerse sobre Y. ¿Estamos? Y fíjate, este es el cálculo exacto. Esto lo hemos hecho de forma exacta. ¿Estamos? Y esto es usando ley de Gauss. Mira, se parecen un poco, ¿no? Exacto en un punto simétrico y para un objeto finito. Y esto es ley de Gauss para un hilo infinito. Bueno, aquí lo interesante es esto. Una cosa infinita en física no es que sea infinita. Una cosa infinita es que una cosa grande o infinito, digamos, ¿no? Son palabras que vienen de la academia en realidad, ¿no? No es que vengan de, de la ciencia en sí. O sea, algo muy grande, tan grande que podemos despreciar nuestra longitud respecto a la del sistema. ¿Estamos? Para un hilo infinito usamos la ley de Gauss, o para un hilo muy grande usamos la ley de Gauss y calculamos el campo alrededor de una distancia del hilo. ¿Estamos? Y obteníamos esto. La diferencia, ojo, es este factor. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver la diferencia entre, estimados alumnos, entre la ley de Gauss y el hilo infinito. ¿Cuál es la diferencia, no? ¿Estamos? La única diferencia en ese factor. Vamos a evaluar una cosa. Algo es muy grande respecto a otra cosa
cuando por lo menos tiene 2 órdenes de magnitud menor. ¿A qué me refiero? Ejemplo. Si la longitud L es 1 metro y Y es igual a 1 centímetro. Entonces, ojo, L es muy grande respecto a Y. L es infinito para esta distancia. ¿Estamos? Es infinito, o sea, muy grande. 2 órdenes de magnitud mayor. Entonces, 2 órdenes de magnitud porque 10 al cuadrado, o sea, 2 órdenes de magnitud multiplicado por Y, ahí sí, estas dos cantidades pues se parecen. ¿Estamos? Sin embargo, estamos en este caso, ¿no? Para L igual a 1 metro y Y igual a 1 centímetro. Pues evaluamos, ¿no? La ley de Gauss me indica esto, ¿no? Ley de Gauss es esto. ¿Ya? ¿Y qué me dice el cálculo exacto? Bueno, me dice lo mismo. Simplemente hay que evaluar este factor. Evaluamos este factor. Entonces, esto es 1 entre, ojo, y entre L, S es a la menos 2 al cuadrado es 4 por 10 a la menos 4 más 1 raíz. ¿Estamos? Entonces, calculamos eso. Aquí tengo una calculadora. 4 por 10 a la menos 4 más 1. En este caso, todo eso. Estimados, entonces, ¿qué significa? Con ley de Gauss, obtengo yo esto. Estamos 1 entre 2 pi epsilon sub 0 sigma L sobre Y. Y esto es ligeramente distinto a esto, ¿no? Al cálculo exacto, 1 entre 2 pi epsilon sub 0 sigma L sobre Y, en este caso, por todo esto. Y esto me sale 0.9998. O sea, sí son casi lo mismo. ¿Estamos? Hay un error del 0.02%. ¿Estamos? Pero a una distancia de 1 centímetro para un hilo de 1 metro, la ley de Gauss se comporta muy bien. ¿Estamos? Y eso es lo que quería compartir con ustedes, estimados. Esta relación entre ley de Gauss y el campo eléctrico de cálculo de forma exacta, ¿no? La ley de Gauss se puede aplicar tranquilamente cuando un conductor, en este caso, es muy grande respecto a unas distancias pequeñas de evaluación, o cuando hay alta simetría, o cuando hay alta simetría para poder evaluar los campos en distintos puntos, ¿no? Entonces, bueno, eh, cuando la distancia al punto de observación es, en este caso, mucho menor, 2 órdenes de magnitud, por ejemplo, ¿no? Que la longitud del sistema, que la longitud de la distribución de las fuentes, entonces puedes considerar a la distribución de las fuentes como infinita. Estamos como infinita. Pero ya sabes que es infinito, solamente muy grande. Por lo menos 2 órdenes de magnitud más grande que las distancias a los que te interesa, ¿no? Observar. Bueno, entonces esto quería mostrarles, estimados, comparar la ley de Gauss con el cálculo exacto, ¿no? Estamos con el cálculo exacto. Bueno, entonces, hasta aquí este compartir, estimados. Espero que les sea de mucha utilidad. Hasta entonces.